La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas del Perú. También Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro Ancash, Radio Cumbro en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar Abancay, Radio Oriente Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Pumaquisterio, AM Tagua. Nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. También la página web www.radiosantarosa.com.pe y también nos puedes descargar en tu teléfono celular a través de los aplicativos de Play Store. Rosa María, muy buenos días. Bienvenida. Buenos días. Un día difícil. Un día movido, un día muy movido. Aquí en el estudio vamos a tener como invitados al señor Michael Kuczynski, hermano del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, para hablar de su situación en este momento, y luego estará con nosotros el congresista Gino Costa. Hay mucho movimiento, en Palacio de Gobierno, que está al lado de nosotros, y ya han llegado los ministros para el respectivo Consejo de Ministros. El presidente llegó en la madrugada de los Estados Unidos, luego de la cumbre de la ONU. Ayer yo puse en Twitter, y acá todos se ríen, de que si me daban un sol por cada chisme, hubiera sido millonaria para el final del día. Pero es que había muchos rumores. Muchos rumores. Básicamente muchos rumores. hay dos grandes rumores. O sea, yo le explicaba a una fuente hoy día que hay dos líneas, digamos, ¿no? Una línea es que ya la tengo corroborada y además está publicado en El Comercio hoy día, así que no es tampoco una primicia. La tenía como primicia, pero no la podía decir hasta que no la corroborara. Que hay una negociación en marcha, muy avanzada, con varios puntos de negociación, entre el señor Salvador del Solar y un congresista muy importante y representativo de Fuerza Popular, que está hablando en representación de Fuerza Popular, para establecer condiciones para resolver una crisis. Es decir, se parte del reconocimiento que hay una crisis y que se tiene que adelantar elecciones. No en las fechas propuestas por el presidente. El Comercio informa que sería, según lo que dice el señor Eresi, para el 1 de enero del año 2021. O sea, se corre casi un semestre. Pero eso incluye, ¿no es cierto?, la aprobación de un Senado, la regulación de la cuestión de confianza, la regulación de la vacancia, asuntos que tal vez ya están adelantados, si ustedes quieren, en las propuestas de la Comisión de Reforma Política. Eso ya estaba ahí. Podrían retomarse todas esas medidas, incluyendo la del Senado. Esto en el marco de un acuerdo más amplio. Como que les digo, que tiene, me han dicho, 10 puntos y muy trabajados. Sin embargo, esta negociación enfrenta dos obstáculos que son gigantes. Por un lado, y usted que hay que entenderlo, la natural desconfianza del presidente de la República y probablemente de todos los que me están escuchando, respecto a que estos acuerdos se cumplan. El presidente, digamos, ha sido maltratado sistemáticamente. El presidente del Congreso le pide que rectifique y rectifique y rectifique cada vez que abre la boca. No ha sido acogido en sus propuestas de reforma política. Cuando presentó la reforma de la inmunidad parlamentaria, no se la respetó, y en otras reformas tampoco se la ha respetado. Entonces hay una natural desconfianza, no han habido medidas de confianza mutua. Por otro lado, Fuerza Popular también tendrá sus propias desconfianzas. Y el segundo obstáculo, que no es poca cosa, es que hay una ala dura, un sector muy duro dentro de Fuerza Popular, que no quiere negociar nada y que le parece que una salida negociada es inútil, no sirve a ningún propósito, que ellos tienen su mayoría y que la pueden conservar así hasta el 28 de julio del 2021. Y que esto les conviene. Esa ala dura, ¿no es cierto?, que en la que podría estar, no lo puedo afirmar con seguridad, pero podría estar por sus actos Rosa Bartra, es la que decide ayer, viendo el avance de este proceso de negociación y viendo que la fecha del 30 de septiembre estaba encima, la que decide ayer sacar de la carpeta el dictamen y presentarlo. Porque si no, no se explica.
El día martes 23, ha estado la Comisión de Venecia en la Comisión de ¿Para qué Constitución. nos hicieron venir? A invitación del presidente del Congreso, a solicitud de la señora Bartra, que dijo que nosotros no entendíamos cómo se construía un dictamen y que los dictámenes se construían con opiniones y que las opiniones tenían que ser recibidas, la Comisión de Venecia no ha emitido ninguna opinión y ella ya emitió un dictamen que podemos analizar también hoy, pero a toda velocidad. Qué desesperación porque se archive hoy ese proyecto de ley. Es para mandar una señal. ¿Qué señal le está mandando al Ejecutivo Rosa Bartra? No vamos a negociar nada. O sea, creo yo que la señal es que podría ser otra, ¿no? Mira, dejemos el proyecto ahí y si hay una negociación, el proyecto, ¿no es cierto?, se cambia. No se discute este dictamen, se discute otro que presente el Ejecutivo. Hoy el mensaje es: te archivo tu proyecto, preséntame otro. Y no te garantizo si te lo voy a aprobar o no tampoco. En ese contexto, la desconfianza del presidente. Por eso, cuando se negocia, las dos partes tienen que tener un mínimo de confianza para llegar a un acuerdo, si no, no es posible. Una parte desconfía del presidente y la otra a la dura. No digo que los que están negociando no lo hagan de buena fe, por si acaso, que yo creo que sí tienen buena fe. Hay una ala dura dentro de Fuerza Popular que no admite negociación alguna. Y como esa negociación ha sido secreta, o por lo menos discreta, no han podido participar. Y sin embargo quieren boicotearla como de lugar. Entonces, ese es por eso es que no entendemos nada. Por eso es que ayer ustedes seguramente decían, pero acá falta algo de información. Y claro, lo que no nos habían contado es que había esta discreta negociación, entiendo que muy avanzada, ya con puntos muy, muy claros sobre la necesidad de un Senado que permita a los actuales congresistas reelegirse. Asunto del que se ha hablado varias veces, pero que ya está en el marco de una negociación. Entonces, en este contexto, Rosa Bartra se adelanta a archivar el adelanto de elecciones por argumentos que serían incoherentes con una salida negociada. Lo que dice el texto de ese archivo es absolutamente incoherente con una salida negociada. Primer punto, no hay crisis. No hay ninguna crisis, es un asunto de la imaginación de todos ustedes. Y se ha aprobado. ¿Y qué comparan? Mociones de interpelación presentadas y aprobadas en el Congreso pasado versus este. Una aritmética bastante tramposa, dicho sea de paso, porque no es cierto que el incremento, o sea, que haya decrecido sustancialmente, y dos, no considera un asunto bien importante. Pero Pablo Kuczynski hizo una cuestión de confianza que pierde esa bala. Y al perderla, como dicen, strike one, o sea, ya solamente hay dos. Va una. Entonces, es evidente que el Congreso no va a interpelar y censurar ministros si sabe que se está jugando una segunda cuestión de confianza. Entonces, esto de que no hay crisis solo cabe en la imaginación de Rosa Bartra. La segunda es que el daño económico va a ser brutal, inestimable. Más daño económico hace la situación de incertidumbre. Y yo puedo conseguir economistas para todos los gustos también. Así como hay abogados para todos los gustos, hay economistas para todos los gustos. Que lo que te dicen es, lo que hay hoy es una parálisis, no se toman decisiones. Mucho mejor es tener un calendario electoral aprobado, negociado y aprobado, que nos daría un horizonte mucho más claro. Lo tercero, dentro de ese predictamen, es que, bueno, hay cosas muy curiosas, ¿no? El referéndum, según la señora Rosa Bartra, es un mecanismo de democracia participativa que no es recomendable para la reforma constitucional, según la Comisión de Venecia. Miente la señora Bartra, porque la Comisión de Venecia en ninguna parte dice que no es legítimo el referéndum. Miente y además contradice lo que dice nuestra propia Constitución. No quiere referéndum, no le gustan los referéndums. Sí, efectivamente, a veces se puede manipular la voluntad popular a través de un referéndum, pero no es el caso. Luego le da una gran discusión al tema de la cuestión de confianza. Cuestión de confianza que en ese proyecto no ha sido presentada. Que no se puede presentar cuestión de confianza sobre reforma constitucional. ¿Quién ha presentado una cuestión de confianza? Se pronuncia sobre un punto no controvertido en el dictamen. Eso no lo hace ni un juez. Es un punto no controvertido. Nadie le ha pedido que se pronuncie sobre eso porque eso no existe. Podría existir, pero no existe.
Y lo más importante, lo fundamental, si quieren, del informe, es que no se puede alterar el calendario electoral porque es rígido. Y eso es verdad. Los sistemas parlamentarios tienen un calendario electoral flexible porque el primer ministro puede disolver el parlamento y convocar elecciones casi cuando quiera. Y responde más bien a una necesidad de reformular la correlación de fuerzas políticas, ¿ok? En los sistemas presidencialistas, las elecciones son rígidas. Estados Unidos, cada 4 años tiene elecciones. Siempre. Pero Estados Unidos tiene un sistema de renovación parlamentaria que no coincide con el calendario de elección presidencial. Y por eso siempre tienen la posibilidad de reformular su correlación de fuerzas políticas en el Parlamento. Cosa que nosotros no tenemos, pero que la cuestión de confianza sí permite. Para eso es la cuestión de confianza. No se adopta para otra cosa, sino para cambiar la correlación de las fuerzas políticas en el Parlamento. Y deberían haberlo... No, es rígido y por lo tanto es un contenido pétreo de la Constitución. ¿Ah? A ver, miren, los contenidos pétreos de la Constitución, es una teoría de la doctrina constitucional, establece que hay ciertas cosas en una Constitución que no pueden ser cambiadas porque son las que la definen como Constitución. Por ejemplo, el Perú es una república, ¿no es cierto? No es una monarquía. Si el día de mañana una asamblea constituyente decidiera que el Perú tiene que ser una monarquía, probablemente tendríamos una guerra, una revolución para que sea una monarquía, ¿ok? Porque nuestra esencia constitucional desde la fundación de la república es ser una república. Por ejemplo, el Perú es un país unitario, no es un país federal. Tenemos 200 años de unitarismo, entonces hacer al Perú un país federal probablemente costaría una guerra de secesión, porque sería la unidad de varios estados. Esos son contenidos pétreos, inmutables. La separación de poderes, por ejemplo. No podríamos tener una constitución que decía que el presidente de la República es todopoderoso. No podemos tener eso, ¿no? Y que se disuelve el Congreso, no existe el Congreso y el Poder Judicial es el propio presidente. Absurdo, disparatado. Esos son los contenidos pétreos. Lo que no cambia. Los derechos fundamentales, que no pueden ser reducidos, solo ampliados, ¿no es cierto? Eso es lo que no cambia. No el calendario electoral, porque nosotros hemos tenido presidencias de 6 años. Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno tenía una presidencia, de acuerdo a la Constitución del año 33, de 6 años. Los periodos presidenciales eran de 6 años sin posibilidad de reelección. El señor Fujimori, en la Constitución del 79 se estableció la posibilidad de, no también sin reelección, pero 5 años. Cambiamos de 6 a 5. ¿Alteramos los contenidos pétreos de la Constitución? No alteramos los contenidos pétreos de la Constitución. Y podríamos volver como tienen los Estados Unidos, un periodo de 4 con reelección, como ha adoptado Colombia, por ejemplo, recientemente. Eso no altera. El tiempo del periodo presidencial no es un contenido pétreo de la Constitución, salvo en la imaginación de Rosita Bartra. La verdad. Entonces, el dictamen está lleno de argumentos falaces, como lo han puesto en La República. Me llamaron anoche a toda bala, les dije lo que les he dicho ahora se los estoy diciendo un poco más largo. Pero está lleno de argumentos falaces. No tiene ningún sentido el predictamen. Pero, como tiene fuerza popular mayoría en esa comisión, lo más probable es que se archive. Un conjunto de congresistas está pidiendo que por favor esto se debata en el Pleno, más por el figuretismo, ¿no? Porque todos quieren hablar y decir lo que sienten y lo que piensan y qué sé yo, ¿no? Y marcar su posición porque es un tema histórico. Sí, bueno, está bien que se debata en el Pleno. Pero si Fuerza Popular ya tomó la decisión, ya tomó la decisión. O no tomó la decisión. Lo que vamos a ver si va al Pleno, y eso es lo interesante, es ver cuánto pesa el ala dura y en realidad cuánta capacidad tenía de negociación la persona que ha negociado por Fuerza Popular. Pero de los representantes que están hablando, ¿quién tiene mayor acercamiento con la señora Fujimori? Porque esto es parejo, ¿ah? Sí, bien parejo. Yo te diría que dependemos de la buena voluntad de la señora. Es que los que han negociado alegan representarla y de buena fe.
Pero como reitero, hay un ala dura que no está dispuesta a negociación alguna y que quiere su periodo de 28 de julio del 2021. El problema es que hay otros que se han dado cuenta de lo que hemos dicho desde el primer día. El adelanto de elecciones le conviene a Keiko Fujimori. Le conviene, ¿por qué? Porque podría postular al Congreso antes de que hubiera una sentencia contra ella. Y le daría un tiempo para arreglar su situación judicial. Porque tendría inmunidad parlamentaria. Es un tremendo salvavidas. Todos los que tienen procesos deberían postular al Congreso. Ya depende de nosotros si los queremos salvar o no. ¿Keiko Fujimori le alcanza la votación? Sí, le alcanza. 10% tiene. Para entrar al Congreso hay. Porque su gente la considera inocente. Entonces sí le alcanza. Y podría entrar al Congreso, tener inmunidad 5 años y salvarse. Pero hay otros de su grupo político que consideran que eso no es negociable. Porque quieren, digamos, salvarse ellos mismos. Antes. Así están las cosas esta mañana. Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente hoy? Decidir varias cosas. Porque yo les dije, habían 2 líneas de chisme, ¿no es cierto? Esta es una. Fortísimas. Ya, me falta la otra línea. La otra línea. La otra línea es que el presidente renuncia. Me han llamado Ayer ayer. Eso. Va a renunciar el presidente, va a renunciar. ¿A qué hora renuncia? Y 2 discusiones. ¿Renuncia este fin de semana o renuncia el siguiente fin de semana después de que se sepan los codinomes? Ya, eso es bien chisme, ¿eh? Pero no tengo ninguna confirmación de que ese sea un escenario. O sea, que es un escenario posible, claro que es posible. Todo presidente puede renunciar. Está en la Constitución. ¿Qué es lo que se esté barajando? No lo sé. No lo sé. Pero tenemos ese escenario, el escenario de una negociación que se está frustrando por la desconfianza de las partes y la posibilidad de una renuncia que tiene que meditar el señor Vizcarra, que ha anunciado que por lo menos él tiene toda la disposición para irse. Ayer nos adelantó, como dato curioso, el señor Velázquez Quején, que si Mercedes Arauz asumía la presidencia, ahí le iban a pedir que convocara elecciones de inmediato. ¿Pero por qué? Bueno, las circunstancias cambiarían. Y era su socia, había sido su candidata, no sé. Ahí sí la situación cambiaría, no nos hubiera gustado más ella, pero en fin. Entonces, tal vez, ¿no es cierto? Tal vez en ese escenario sí sería interesante conversar también. Es raro que Velázquez Quején nos haya dicho una cosa así. No es que, alguien me preguntó, ¿pero tú le crees? No es que le crea, les estoy contando lo que dijo y ustedes escucharon ayer. Eso es muy diferente. ¿Ok? El problema es, de nuevo, que nadie le cree a nadie nada. Ese es el gran problema. Es un problema. ¿Cómo negocias si no le crees nada a la otra parte? Tú te sientas en la mesa, él no te cree nada a ti y tú no le crees nada a él. ¿Cómo llegamos a un acuerdo? Es bien difícil. Estamos en una situación muy, muy, pero muy difícil. Bueno, tenemos que ir a una pausita. Así es, una brevísima pausa. Brevísima pausa y regresamos con, iba a decir el congresista, Dios no lo quiera, con Michael Kuczynski, él es hermano del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y luego estará con nosotros el congresista Gino Costa para comentar todos estos temas que hemos conversado. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Y luego de esta introducción estamos con el hermano del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Como saben, también en su caso han habido novedades esta semana. El presidente Kuczynski logró a través de su defensa que se mantuviera el arresto domiciliario en el cual está hoy y no se le enviara a una prisión por consideraciones a su salud y, como hemos señalado muchas veces, porque se tiene que imponer la medida menos gravosa para la libertad de las personas. Sin embargo, días después de esta victoria, temporal, se le incautan los inmuebles de su propiedad, tanto en Cineguilla como en la calle Choquehuanca. Se incautan 2 inmuebles que el fiscal José Domingo Pérez alega, ¿no?, pertenecen a un esquema de lavado de activos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.
por Hay estar que, hay que con acercarse, ustedes. hay que acercarse al micro. Muy bien. ¿Cuál es el estado de salud de su hermano en este momento? Él está estable, tiene altos y bajos de vez en cuando, tiene un problema cardiovascular que quiere decir que no puede tener choques porque eso le hace subir la presión y tiene consecuencias peligrosas. Había un diagnóstico de que su hermano lamentablemente tiene un síndrome que se llama muerte súbita. Es decir, es un problema eléctrico en el corazón que se arregla un poco con el marcapaso, pero que si es una persona que se le somete a un grado de estrés muy pronunciado, efectivamente el corazón puede fallar en el sistema eléctrico del corazón. ¿Es así? Bueno, el sistema del corazón cardiovascular es una mecánica muy compleja y ese tipo de accidente puede suceder, sí, claro. Esa es la razón por la cual ustedes han pedido que se le mantenga en su casa. Sí, de todas maneras, sí. Y Y él tiene una enfermera ahí todo el tiempo. todo el tiempo, está Sí, acompañado con una sí, persona. sí, sí. ¿De qué vive el señor Kuczynski hoy? Vive de su pensión de presidente, ¿Qué fue, de presidente? expresidente y de préstamos. De ustedes, de su familia. Sí, Él había alquilado la casa que estaba al lado de la suya y había logrado en este alquiler un ingreso que iba a mejorar su situación. estaba alquilada de buena fe a empleados de una empresa china que ya estaban instalados, ellos son víctimas de esto porque Fueron incurrieron lanzados. muchos costos para instalarse y de un día al otro tuvieron que irse o escogieron irse. Ellos tenían todo el derecho de quedarse, pero como extranjeros no iban a hacer olas en un país extraño. Y ustedes han tenido que devolver el dinero. Ah, claro, por supuesto. Estas casas que adquieren a través de una empresa creada por Kuczynski, pero empresa unipersonal, creada a su nombre en Panamá, la acusación es que son parte de un esquema de lavado de activos. La empresa es una etiqueta que el dueño de las dos propiedades es mi sobrina menor. Ujú. Y la etiqueta se hizo de manera para simplificar una herencia. Mi hermano tiene otros hijos más mayores y es por eso que se hizo este arreglo. Lo hizo un estudio de abogados limeño. Me parece un poquito complicado a mí, es muy costoso, no tiene nada que ver con eliminar impuestos. Al contrario. Todo el contrario. Es todo lo contrario, porque cuando se tributa por renta de fuente extranjera, en el Perú se tiene que pagar de frente 30% por cualquier alquiler. Por eso es que la empresa se redomicilia en el Perú a partir de 2014, porque es carísimo pagar los impuestos. Y esta empresa en Panamá, según la información que existe, no era una empresa al portador, era una empresa nominativa, estaba a nombre de Pedro Pablo Kuczynski, o sea, su identidad no estaba escondida. No, Así es, ninguna muy bien. manera. Él la crea por razones hereditarias. Esencialmente. En ese momento su hija menor era menor de edad y él quería constituir un patrimonio para ella distinto del de sus hermanos mayores. Para explicarlo de manera bien sencilla, él se regresó con toda su actividad al Perú a fines de los 90, habiendo estado afuera muchos años, pero sus hijos estaban afuera y todos sus activos estaban afuera. Y esta etiqueta de dorado era una manera de gestionar propiedades que él estaba adquiriendo en el Perú, trasladando parte de sus activos aquí como de su actividad. O sea que hoy en día podríamos decir que esta empresa no le pertenece a él, sino a su hija. Así, y ella no estaba representada en esto. Esta incautación se hizo sin presencia de ningún abogado del lado suyo. Fue completamente sorpresivo. Ya. Y su hija es mayor de edad y no es representada por su padre tampoco, o sea que su hija tenía que tener representación. Así. Y no fue notificada. Nadie fue notificado. No, efectivamente las incautaciones no se notifican, pero
porque se presume que son el cuerpo del delito. Ahora, el tema de fondo, a pesar de que la beneficiaria final sea su hija, es que el señor Kuczynski adquiere estas propiedades con dinero de Odebrecht. Que Odebrecht le da el dinero en el año 2006 y que con este dinero en realidad adquiere la casa de Cieneguilla. Y luego se vende a sí mismo la casa. O sea, a ver, Choquehuanca 1, que es la que se ha expropiado, incautado, la primera que compra, se compra en el 2002 con un préstamo del BCP. Pero luego el 2005 compra Cieneguilla. Y Cieneguilla ya se compra con esta empresa El Dorado en Panamá. Luego el 2006, él compra la segunda casa de Choquehuanca. Y esa la compra también El Dorado. No, perdón, esa queda a su nombre. Esa es su casa. Esa es su casa, esa está a nombre de él, esa no se ha tocado. Él compra la segunda casa, muy bien. Pero luego de varios años, El Dorado le compra a Pedro Pablo Kuczynski la empresa, la casa que compró en el 2002. En el año 2006, a través del Dorado, compra a sí mismo la casa que compró en el 2002. Y esa operación, esa recompra a sí mismo del 2006 al 2002, 2006 ya era el año en que tenía negocios con Westfield y con Odebrecht, es la que llama la atención del fiscal. Dice, esa operación es una operación de triangulación de dinero para esconder un patrimonio. Bueno, hay dos puntos sobre eso. Primero, esa venta, compra y venta de la casa al Dorado es para que esa casa deje de ser de él y se vuelva a hacer a su heredera. A su heredera, así es. Eso se hizo de manera un poco complicada, pero eso es. Odebrecht no entra en esta cosa de nada. Y ahí quiero decir una cosa que es muy importante. Todo este asunto de Westfield, al cual está vinculado esto, está procediendo dentro del marco de la colaboración eficaz de Odebrecht y de los empleados de Odebrecht. En febrero de 2019, el 18, si no me equivoco, se tomó una deposición de 2 empleados de Odebrecht. Esa deposición yo la he visto, no el resumen, pero las notas muy rápidas que han tomado los abogados de mi hermano que estaban en la sala. Pero el testimonio oficial, la versión oficial, no ha sido publicada y está, a mi modo de ver, escondida por el fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué razón? La razón es porque si se revela esto, el caso Westfield se derrumba. Porque lo que dijeron los empleados de Odebrecht, dijeron esencialmente 2 cosas. Yo tengo el resumen aquí. La primera cosa que dijeron es que Kuczynski y Westfield para ellos eran 2 cosas completamente distintas, que no asociaron Kuczynski con Westfield. La segunda cosa que hicieron es que Westfield les prestó servicios expertos a través de un tercio, Sepúlveda, que esos eran servicios que además son bien conocidos del Banco de Crédito, que los apoyó, que les encontró Sepúlveda. Sepúlveda no sale de Kuczynski, sale del Banco de Crédito. Es el Banco de Crédito que lo trajo a Sepúlveda a Odebrecht como consejero. Eso es lo que dice el funcionario de Odebrecht. Este documento dice en letras bien claras que Kuczynski no tiene nada que ver con la relación entre Westfield y Odebrecht. Nada. Y ese documento, que no ha sido revelado, a mi modo de ver, es una obstaculización por parte del fiscal al proceso que le está manejando. El fiscal mismo está obstaculizando. Lo que entiendo, no conozco la estrategia de la defensa del doctor Nakazaki, es que podrían, pongo un condicional, declararse culpables de delitos que ya prescribieron,
como tráfico de influencias o negociación incompatible, pero que de ninguna manera van a aceptar el cargo de lavado, porque ese no ha prescrito, y porque el expresidente sostiene que él no ha lavado ningún dinero de Odebrecht, ni para Odebrecht ni para Westfield. Así es, y así lo dice Odebrecht, y Odebrecht es el testigo que ha escogido el fiscal. Así que él no puede hacerlo de dos maneras. Selecciona a su testigo, lo escucha, y luego no le conviene lo que le dice el testigo, así que lo esconde. ¿Y qué otro testigo hay en este caso? Hay las cuentas de mi hermano, el hecho que él ha trabajado no sé cuántos años, que tiene su patrimonio, tiene sus ahorros. No es un misterio comprar una casa, unas dos casas que valen un poco menos de no sé cuántos, cuando uno tiene una actividad profesional de 40 años ahora, y que ha ahorrado. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes ahora? En inmediato, ahora es demasiado tarde para proteger a los inquilinos que se han ido, que sus derechos han sido olvidados por el fiscal. Hoy día, estamos hablando, quieren incautar la propiedad de Cieneguilla, a donde hay empleados, y esos empleados los van a echar afuera. Algunos de esos empleados tienen su vivienda en ese lugar, ¿no? Y todos tienen su trabajo ahí. Lógico. ¿Cuántas personas están ahí, más o menos? Ahí hay 5 empleados. 5 empleados permanentes. Permanentes. ¿Cuántos animales hay ahí también? Un montón. Hay 4 burros, claro. 3 llamas. Caballos. Caballos no. Hay un montón, una granja. Hay una docena de perros. ¿Quién se va a ocupar de darles de comer a esos animales? ¿El Estado? Bueno, lo que estamos haciendo desde anoche es tratar de encontrar manera de cuidar esos animales. Adoptar a los animales. Porque si no hay, si sucede lo que quiere el fiscal, a las 10 de esa mañana, es decir, dentro de 1 hora y media, se cierra la puerta y todo lo que está ahí adentro, olvidado. ¿Qué? Sí, así es. Pero no pueden matar de hambre ni a la gente que está dentro ni a los animales. Anoche hemos trabajado no sé hasta cuánta hora para encontrar qué hacer, traer camiones, porque... para repartir los animales entre los vecinos, digamos. Los animales, hay otras cosas ahí también, hay una biblioteca. Una biblioteca de mi padre que es importante, no tiene valor, pero es muy importante científicamente. Hay una pampa que necesita regarse para que los animales coman. Que todo no se muera ahí. Y le diré otra cosa, que ayer, en el medio de todo eso, recibo la noticia que no solamente a su antiguo chofer, anteayer le cerraron su cuenta conjunta con su esposa, pero el mismo día le cerraron a la esposa su cuenta individual, en la cual tiene los pagos que ha recibido de su AFP claro, su renta, su AFP. Lo que es, además, tengo entendido, ilegal. Es absolutamente ilegal. Sí. Esos son pagos laborales. Estas son medidas muy, muy fuertes. ¿Por qué cree que usted, que su hermano está sometido a estas medidas tan fuertes? Yo creo... ¿Es una venganza porque no consiguieron la prisión? Tiene un elemento de eso. Tiene también el hecho que él está ahí, está en la mano del fiscal, y el fiscal no quiere perderlo. Por eso el fiscal no ha revelado lo que se dijo en Curitiba. Porque si se hubiera revelado, el caso desaparece. El caso Westfield desaparece. Ustedes han dicho que quieren matar a su hermano. ¿Usted cree que eso es un peligro real? No, yo no creo que uno mata el pato que da los huevos de oro. Lo que está haciendo mi hermano para el fiscal. Mi hermano es la sola persona que tiene el fiscal ahora, que le está dando una razón de vida, que le está dando... Bueno, no, tiene a Keiko, también tiene a varios. Tiene a Keiko, Toledo, pero quizá va a perder a Keiko. Espero que la pierda, porque es el caso de Keiko
personalmente me parece muy injusto. Y no sé, hay un elemento de negociación. La conducta del fiscal es muy curiosa. Yo me levanté anteayer, abrí las cortinas y habían policías delante de la casa, y detrás de los policías había un montón de prensa. Eso era a las 7:30 No, de sí, la claro, mañana. la prensa va a correr, Sí. obviamente, ¿no? ¿Quién le había dicho a la prensa? Yo no le dije. Su hermano tampoco. Y nadie de Claro. los abogados de mi hermano fueron convocados a la audiencia. Así que, ¿quién le dijo? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber Gracias a estado. usted. ¿Hay algo que quiera agregar? No, espero que... Esto parece muy pequeño después de las cosas que usted está... Explicando temprano. Espero que ambas resulten bien. Resulten bien. Yo también espero lo mejor para todos. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Michael Muchas Kuczynski, por haber gracias. estado esta mañana con nosotros. Vamos a la pausa y volvemos. Qué gusto que estar aquí con... Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María ya se encuentra con el congresista Gino Costa de la bancada liberal. Rosa Bueno. María. Muy buenos días, congresista. Antes de que usted llegara, yo conté las historias que podemos contar los periodistas, porque es lo que sabemos y lo que hemos podido verificar. Es decir, que hay una negociación, como dije, no secreta, pero discreta, entre un representante importante, relevante de Fuerza Popular, no cualquiera, alguien que tiene poder de decisión, y el señor Salvador de Solar. Entiendo con la participación también discreta de otros, pero básicamente esas son las dos partes en la mesa, que están discutiendo 10 puntos de una agenda que incluye el Senado, que incluye otras fechas para adelanto de elecciones, que incluye, dice el comercio, reformas sobre la cuestión de confianza, reformas sobre la creación de un Senado, reformas sobre también la vacancia presidencial. Es decir, prácticamente lo que propuso la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Y que en esa negociación, que está muy avanzada, ¿no es cierto?, tienen que dar el visto bueno finalmente el presidente de la República, que no lo termina de dar, pero que del otro lado hay una aladura dentro de Fuerza Popular, cuya manifestación puede ser Rosa Bartra, presentando ayer en la mañana, sin comisión de Venecia, sin nada, un dictamen que tiene serias deficiencias, pero bueno, puede ser discutible, pero que lo que el fondo expresa es que hay un sector de Fuerza Popular que no quiere negociación alguna. ¿Es así o estoy muy desencaminada en mis ideas? No conozco, buenos días, Rosa María Abel. Buenos días. No conozco los detalles. Lo que sí sé es que el Premier no ha dejado de dialogar luego de todos los esfuerzos que hizo para sacar buena parte del paquete de 6 proyectos de reforma política, a excepción, por supuesto, de inmunidad parlamentaria, que fue, digamos, la manera como respondió Fuerza Popular a los esfuerzos de diálogo del gobierno. Es decir, se fueron consensuando los proyectos, pero en el caso de inmunidad parlamentaria se olvidaron del diálogo. Pero bueno, aún así, el Premier no ha dejado de dialogar, de manera que no me sorprende lo que me dice, porque en el fondo lo que me está diciendo es, bueno, ha seguido el diálogo sobre la otra parte de la reforma política que no fue parte de la cuestión de confianza, a la que entiendo han sumado el otro componente que incorporó la Comisión Tuesta, que no hizo suyo el gobierno porque el tema de la bicameralidad había quedado desaprobado en el referéndum, pero que nosotros, por ejemplo, habíamos dicho, y hicimos nuestro, la bancada liberal hizo suya la iniciativa de retorno a la bicameralidad trabajada por la Comisión Tuesta, y dijimos, hoy esto también está en la mesa, junto con el adelanto de elecciones. O sea que en ese contexto sí, en efecto me parece plausible una conversación de ese tipo. Lo que yo no sé es por qué esa conversación no se ha traducido en resultados concretos hasta ahora. No, ha habido tiempo más que suficiente. Ahora, el resultado concreto es que Rosa Bartra ha presentado ayer. Sí. Explíqueme usted ese hecho Sí, tan no, pero sorprendente. pero
digamos, no solo lo de ayer, sino hace una semana la decisión de sacar a como de lugar el nuevo TC. Claro. O sea, en medio de esto, no parecen ser, no es que el presidente Vizcarra no ha tomado ninguna decisión. La pelota, hasta donde yo sé, no está en su cancha. Hoy día podría Porque, estar. oye, no, pero déjame decirte, o sea, te estás negociando y tú archivas el proyecto de adelanto y una semana antes decides sacar a como de lugar el TC. Ahora, eso no es una conducta de diálogo para acabar con los enfrentamientos entre el pero usted Ejecutivo y el sabe Legislativo, que ¿no? en una negociación complicada, donde ambas partes desconfían una de la otra, se sacan debajo de la manga las amenazas de medidas extremas para lograr finalmente un acuerdo. O sea, esa es una estrategia típica de negociación. Es decir, no estamos llegando a un acuerdo. No ha sido la conducta del Ejecutivo hasta donde yo puedo ver, como te digo, yo no conozco Ok, detalles de pero esto. uno puede sacar, no quieres atracar, entonces te nombro el TC el lunes. ¿Te das cuenta? O no quieres llegar a un acuerdo de adelanto de elecciones como te estoy pidiendo en estas fechas. Mañana te archivo tu adelanto de elecciones. Entonces, puede ser una estrategia, digamos, de confrontación para lograr una negociación. No lo sé. O, lo que yo he estado sosteniendo acá, hay una ladura dentro de Fuerza Popular que está boicoteando el esfuerzo de negociación. O 3 se han contagiado del APRA y están comenzando a dominar la escopeta de 2 cañones. Mira, no lo sé. La impresión que yo tengo es, si la dinámica impuesta en el diálogo de la reforma política se ha mantenido, que no vería ninguna razón para que esa dinámica ha cambiado, quien lleva la voz cantante en un esfuerzo de esa naturaleza es el premier. Claro. Entonces, lo que hay es un esfuerzo de permitir que ese adelanto de elecciones sea un adelanto de elecciones pactado. Claro. Ese esfuerzo existe. Entonces, Pero el parece sabotaje a eso parece venir más bien del otro lado. Por eso le digo, entonces hay un boicot de Fuerza Popular o de un sector de Fuerza Popular que no quiere, no puede, por alguna razón, pactar un adelanto de elecciones. ¿Es así? O sea, digamos, ¿cómo se explica que Rosa Barta siente, usted ha estado ahí el martes a la Comisión de Venecia y el miércoles presente un dictamen? Eso No, tiene- es una burla, pues, pero, a la digamos, Comisión de Constitución, porque pero- hemos nosotros pero- venido pero exigiendo, digamos, es y una- nos han dicho, no, hay que escuchar a la Comisión de Venecia. A la comisión, yo me he cruzado ayer con los comisionados que estaban entrando a visitar la catedral ayer. Claro, estás haciendo Y se turismo, ¿eh? enterándose de que ya había un dictamen. Qué vergüenza, Dios mío. Pero, Vergonzoso. pero además de la vergüenza internacional, Pero digamos, y ¿qué- la afrenta al Perú que mayoritariamente hizo, oye, qué buena salida esta. No solo se ve el Congreso, y para elegirlo por, digamos, 18 meses más, se adelanta todo, bestial, salida salomónica, nos dan a nosotros la posibilidad de ir a votar no, ya- un año Ya antes. lo sé, pero digamos, ¿qué ha cambiado? Rosa Bartra hasta el martes tenía como estrategia dilatar. Y dilatar hasta que nombraran al TC, y dilatar, y dilatar, y dilatar. ¿Qué puede haber cambiado la noche del martes para que el miércoles en la mañana ya no busque dilatar sino presente un dictamen? Bueno, es probable la eventualidad de, digamos, que este acuerdo sea un acuerdo que cuente con no solo el resultado, ¿no es cierto?, de una cuestión de confianza o lo que fuera, sino el resultado de un acuerdo. Ya sé, pero es muy torpe. O sea, tú no puedes estar el martes diciendo que no sabemos cómo se construye un dictamen. Porque los dictámenes se construyen con opiniones. Eso sí nos dijo. Ustedes no saben, le dijo a todos los periodistas, cómo se construye un dictamen. Y el día miércoles sacas el dictamen. Sí. No, lo ha tenido listo ahí para usarlo en el momento. No, ya lo sé, pero digamos, no tiene ningún sentido político. Tiene que haber pasado algo el martes en la noche para que la señora el miércoles a primera hora salga y diga, no, acá está el dictamen, y lo circule. Bueno, probablemente ha, digamos, tomado conocimiento de que había la posibilidad de esta otra, y es un... Pero, digamos, Pero sería lo del mejor- TC también está en la misma dirección. Claro. Y en lo del TC entiendo lo que del están TC todos, ¿no? Claro, pero lo del TC parecía amarrado a esta estrategia de dilatar y cambiar de escenario. Es decir, no vamos a hablar de adelanto de elecciones, ¿ya? Vamos a hablar del TC. Dilato, cambio de escenario para que ya no haya adelanto de elecciones.
Pero lo de meter el dictamen cuando ni siquiera hemos terminado de discutir lo del TC y hay una negociación discreta, entonces, o sea, lo que uno se pregunta es ¿qué michi está pasando en Fuerza Popular? Y además esto de la mano, hay que señalarlo, de una posible excarcelación de Keiko Fujimori. O sea, el mismo día que se está discutiendo en el TC el habeas corpus de Keiko Fujimori, Rosa Bartra presenta un dictamen de archivo. De verdad, ¿no les parece raro? O sea, a mí me encanta cuando hay muchas noticias. ¿A quién lo atribuyes tú? A una división interna. En relación con la posibilidad de un adelanto pactado. A una división interna muy compleja, que no conocemos, pero que no... O sea, el asunto de que eran de titanio no parece, ¿no? Porque acá hay una cosa muy dividida. A una división interna cuyos resultados... Pero vamos a ver cuán dividido, ¿no? Porque Vamos hoy a día ver. lo veremos, o sea... Si esto sale es porque Fuerza Popular vota homogénea y unitariamente. Es que yo creo que Rosa Bartra sí controla los votos en la Comisión de Constitución, pero no los controla en el Pleno. ¿Ustedes van a pedir que el dictamen vaya al Pleno? Por supuesto. Igual lo va a hacer la Por izquierda. supuesto, pero igual... eso lo va a decidir la Comisión de Constitución y Así ahí es. no tenemos los votos. Pero Así es. espero que prime, digamos, la sensatez. Acá hay una expectativa de todo el país, una decisión que es trascendental. Ahora, el dictamen- y además el mejor dictamen- que la tomemos todos a que O sea, la tome. Ahora, el dictamen es muy malo. El dictamen Sí, es muy fácil de no. contestar. Es muy fácil de contestar. Pésimo. No, dice, ¿qué obstrucción? Acá no hay obstrucción. Nunca ha habido, dice. Nunca ha ¿Qué, habido. qué conflicto entre el legislativo y qué crisis? No, además se pronuncia sobre la cuestión de confianza, que es un asunto no controvertido, porque nadie la ha presentado. Así es. ¿No? Se pronuncia sobre la crisis económica, que nadie ha preguntado eso tampoco. No, además la crisis económica, yo he estado en esa reunión como en todas, y ahí Han tomado frases sueltas. el único serio para, digamos, responder a la pregunta si el adelanto tiene o no impactos negativos en la economía fue Dancourt, que dijo la economía ya está fría, Claro. y eso se puede revertir con el manejo de la política monetaria y fiscal, y hay espacio para hacerlo. O Claro. sea que la incertidumbre que se genera, que es consustancial además a cualquier proceso electoral, el 20 o el 21, lo ha sido el Siempre. 16, lo fue el 11, lo fue el 6, eso se contrarresta con el manejo de la política fiscal y monetaria. Y sin embargo están utilizando la opinión de los economistas para decir, no, esto también genera más incertidumbre. No, mira, y lo otro que se ha dicho es, todo el esfuerzo que hemos hecho por la reforma política de ahora, vamos a ir a unas elecciones También, sin reforma política. también Lo está. único que va a quedar fuera de una elección adelantada son las primarias. Nada No, más. no hay tiempo. Pero las primarias se pactó que en esta oportunidad no tenían validez para los partidos ya existentes. Así es. Que son los que van a ir a esta elección adelantada. O sea Entonces- que no tiene ni pies ni cabeza. No hay argumentos. No hay. Yo he revisado. Y eso de los contenidos pétreos de la Constitución también es un disparate. Porque, según Rosita Bartra, el plazo de 5 años es un contenido inmutable de la Constitución peruana. Pero Y- se modificó en el 2000. y se Y modifica. se acortó de 5 a 1 año. Acá estamos, digamos, acortando de 5 a 4. No, y no solamente eso. excepcionalmente. El periodo parlamentario en el Perú ha sido de 6 años, muchos años. Además. Y se acortó a 5 en el 79. Eso Y no ha es- sido de 4 también. Así no es un contenido pétreo de la Constitución, ni remotamente el plazo de la presidencia. Es bien No, pobre. es ¿eh? una reforma procedimental. El No, además TC también dice, dice cosas divertidas. Dice que el referéndum en realidad no está está deslegitimado por la Comisión de Venecia, lo cual es absolutamente falso. Eso ya es falso. Hoy día en el Congreso le sale afirmación falsa, ya ni siquiera imprecisa, ¿no? Falsa. Esa cosa- es una modificación procedimental que no afecta ni el sistema de gobierno, ni el equilibrio de Claro. poderes, ni los derechos fundamentales, Cambia un que son plazo. las Claro. cosas que no pueden ser afectadas por Así una es. reforma constitucional según el TC. Claro, que además, digamos, cambia el plazo. El plazo, nada más. Nada más. Ahora, la otra línea digamos, de rumores ayer fuerte es la renuncia del presidente de la República. Eso es lo que quisieran, digamos, Ya, desde pero el primer momento. no le han Desde el consul- primer momento lo que quisieron es Ah, no, vacarlo, sí, pero sí. como no tienen razones para vacarlo, entonces que renuncie. Que renuncie. Pero, digamos, en la discusión, me decían ayer, en era, este contexto, para que vean cómo venía el en- chisme de fuerte, era, lo que no saben es si antes de que se revelen los codinombres o después. ¿Ya? Yo dije, mejor después, ¿no? Mejor después. Porque en este contexto de crisis de legitimidad del sistema político, si hay una figura política con
con un mínimo reconocimiento, es el presidente de la República. Entonces él es el llamado a conducir el proceso de transición. Ni la vicepresidenta ni el presidente del Congreso. Está en las encuestas. O sea, de vez en cuando hay que mirar las encuestas. No es que tenemos que tomar decisiones en base a las encuestas. Así es. Pero cuando las encuestas son consistentes, Ahora, hay que hay un juego escuchar la voz del pueblo, ¿no? Hay también un juego que es tal vez un poco más extraño para mí, que no lo entiendo. Son estos tweets del presidente del Congreso, Pedro Lachea, que acaba de emitir uno en este contexto, ¿no? Hace un instante, hace 7 minutos lo ha puesto como tweet fijado, ¿ya? Que parecen como, a ver, ¿cómo se dice en inglés? Como si fuera un preacher, una especie de predicador que le dice, pórtate bonito, rectifícate, hijito, pero todo el tiempo, ¿ya? Es una cosa muy extraña, voy a pasar a leerlo. Presidente Martín Vizcarra, hace 7 minutos. Hace unas horas en la ONU, usted dijo que respeta escrupulosamente la separación e independencia de poderes, pero, 1, creó y nombró al presidente de una comisión para reforma del Poder Judicial. Sí, pues, ¿cuál es el problema? Al embajador Wagner. Sí. Una figura notable. Creó y nombró un presidente para proponer una reforma, no para hacer la reforma, para proponerla. Para proponerla porque está facultado constitucionalmente para hacerlo. Así entonces, es, y en lugar de hacerlo solo, convoca a un grupo de notables que son los que saben y Así es. 2. después lo volvió a hacer con Tuesta, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ¿cómo puede ser respetar el poder si nombra una comisión para que evalúen proyectos de ley? Que fue lo que hicieron. Escribieron y evaluaron unos proyectos de ley. Entonces, según señor Lachea, eso no es respetar la separación de poderes, ¿ah? Agárrense de la mesa. Segundo, quiere recordar el mandato congresal. No, quiere recordar el mandato presidencial también. Y excepcionalmente Claro. por esta única vez. 3, opinó en contra del nombramiento de nuevos magistrados de TC. No opinó en contra del nombramiento, opinó en contra del procedimiento, que es lógico. una barbaridad. Y 4, intervino personalmente en el cambio del fiscal de la Nación. ¿En qué quedamos? Eso es lo que ha escrito hoy, ahorita, lo acaba de escribir. Entonces, bueno, uno se queda sorprendido, ¿no? O sea, ¿por qué este permanente guapeo? O sea, le están diciendo su vida, pues obviamente al señor Lachen, hay 800 gente que le está contestando, pero a este permanente ataque de Olachea para decirle a Vizcarra que no es demócrata, que es un malcriado, todo el tiempo. ¿Por qué? Que son ataques que son inconsistentes. Con lo que ha pasado. Con el pedido de diálogo, además, Claro, o sea, del presidente del Congreso. Él pide diálogo, ¿no es cierto? Se lo dan. Claro. Y esta es la manera como responde. Sí, pero no queda ahí. O sea, Porque además él debería estar dando una explicación de lo que ha ocurrido hoy día con la Comisión de Defensa. ¿Por qué? De Constitución. Porque él es el que, digamos, le pide a la Comisión de Venecia que venga a Perú. Y no solamente eso, sino que estamos en semana de Una representación. disculpa a la Comisión de No, Venecia, y qué estamos vergüenza. Y estamos en semana de representación, ¿o no? Sí, claro. Se supone que no deberían votar este dictamen en semana de representación. Exactamente. Ahí la protesta debería iniciar por usted, señora Rosa Bartra. Usted no puede citar hoy, cuando miembros de la comisión están de buena fe fuera de Lima. Y usted no cita para que no esté la comisión completa y no se pueda votar de manera completa. Lo que pasa es que ella se declaró en sesión permanente. dijo que estábamos en sesión permanente, Claro. cosa que nosotros habíamos exigido. Y es verdad que estamos. O sea que. Los agarraron, pues. Sí. Pero miren, es bien interesante, ¿ah? Porque hace días que le dice, usted no puede decir tal palabra, usted no puede decir tal otra palabra, rectifíquese. Y vive retuiteando al señor Iberico, cosa rara. Pero en fin, entonces, acá no se entiende claramente qué es lo que quiere el señor Lachea. Por ejemplo, no solo ayer- lee sus mensajes, sino que parece que tiene alguien que se los escribe. No, presidente Martín Vizcarra, usted expresó ayer una serie de frases que respaldamos, pero si se refiere al Congreso, cuando dice manipulación, captura, fines subalternos y negociación, le digo que elegir al TC es una atribución constitucional y le invoco a rectificarse. Tas. Tas lo he puesto yo. Pero es que yo no le puedo pedir a un político, puedo pedirle que retire sus palabras, eso se usa en el Congreso, ¿no? Rectifíquese, cállese, no hable, o sea... ¿Qué está pasando con el presidente del Congreso? ¿Tienen alguna idea? Además, debería escribirle a Rosita Bartra diciendo, ¿para qué me haces invitar a tus amigos? No, y hacer una disculpa pública a la Comisión de Venecia, que los han hecho venir por las puras.
Ahora, ¿Ah? pobre Para gente. ganar tiempo. Bueno, yo creo que la Y ni gente siquiera han de la- esperado que se vayan. Bueno, y es que yo presumo que el informe de la Comisión de Venecia, presumo, no iba a salir como que, digamos, muy favorable a los intereses de Para Rosita nada. Bartra, ¿no? Sobre todo después de escuchar al congresista Becerril decir Nada. que se le imputa estar vinculado a cinco Cinco organizaciones criminales, y los miembros miraron así y como que se agarraron la billetera, ¿no? Pues imagínate un congresista te diga, bueno, a mí se me imputa estar en 5 organizaciones criminales, como si fuera la cosa más normal del mundo, ¿no? Pero tal vez no venía bien el informe. Podría serlo, ¿no? Porque en realidad deben haber dicho qué le pasa a estos locos. Además, las caras, las fotografías son buenísimas. Las tomas de las caras es lo mejor que... ¿Usted estuvo ahí? Sí, claro. Estaban un poco aburridos estos señores, ¿no? Bueno, te imaginarás. O incomodados, ¿no? Se les veía raros. O sea, Pero, digamos, fue un espectáculo bueno para quienes señalamos que el problema está principalmente en el Congreso. Hay una crisis de legitimidad que nos afecta a todos, sí. Por eso nos debemos ir todos sí. y adelantar las elecciones para que el pueblo decida democráticamente. Pero es sí, pero el problema está en el Congreso. Pero qué curioso, ¿no? Que Olachea Porque cero argumentos, le además. critique al presidente crear una comisión para reformar el Poder Judicial. Y de esa comisión han emanado las normas que hemos votado el año pasado, ¿no? Dice, quiere recortar el mandato congresal y el presidencial también, ¿no? Opinan en contra de un procedimiento que es una barbaridad, ¿no es cierto? Intervino personalmente en el cambio del fiscal de la Nación. ¿Acaso él votó? Él no votó. Y todo el mundo sabe que el señor Chávez ha sido protegido por el Congreso de la República. Bien protegido. Y sigue siendo. Y sigue siendo protegido. O sea, Él, pero no solo él, todos los cuellos blancos. Todos los cuellos no hay blancos. un solo cuello blanco investigado por pertenecer a esta organización criminal, Claro. salvo Inostroza, Solito. que está prófugo. tiene su organización criminal de a Nadie, uno. ninguno. De a Ese es- uno, de a uno. Él solito se jaranea, ¿ya? Y los otros no. Ahora, claro, en el Callao sí. Todos los que no tienen protección constitucional sí De están- otro nivel. de Pero otro los, nivel. los aforados que se dicen, los que tienen protección constitucional, ninguno, gracias. Fina cortesía, digamos, de Fuerza Popular y sus Claro. aliados. Entonces, y el señor H dice, en este momento de conflicto entre el legislativo y el ejecutivo, con una negociación en marcha a toda bala, esto, A pedido de él, además. esto parece ser parte del boicot a la negociación. Es rarísimo, rarísimo, ¿no? O sea, el presidente alineado con Rosa María Bartra y Con quienes- un grupo de Fuerza Popular que no desean una salida amistosa. Por lo menos así están las cosas. Ahorita el Consejo de Ministros, donde deben estar, presumo, el presidente de Balón, aunque los ministros dicen, esto es off the record, no voy a decir cuáles ministros, que no se les convoca para hablar de temas políticos, sino solamente sectoriales. Sí, pero yo me imagino que ahora están hablando de... Yo me imagino de la también, situación ¿por política. qué? Porque está, y ahí vamos a regresar en un instante después de la pausa, la cuestión de confianza ahora sí sobre la mesa. ¿Por qué? Y les planteo los escenarios. Si hay una negociación que viene en marcha y viene bien, no es necesaria una cuestión de confianza. El presidente no quiere cerrar el Congreso y tampoco lo quiere cerrar Salvador del Solar, eso está claro. Quieren negociar, quieren una salida negociada. Pero si del otro lado te mandan estas cosas, ahorita lo acaba de escribir Pedro Lachea, diciéndote que no respetas la separación de poderes, que no sé qué, con argumentos tan falaces además. Tienes un dictamen de la Comisión de Constitución, que es francamente un mamarracho, y además tienes el nombramiento de un TC embalado, donde ya se han retirado por lo menos 2, ya se retiraron, de los 11 quedan 9, ¿ya? Entonces, ¿qué estás haciendo? Jugando con fuego. Por eso, vamos a la pausa y vamos a ver si el fuego se responde con fuego. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ahora, cuestión de confianza. No está, o sea, siempre está como escenario, ¿no? Pero, digamos, ante los ataques del presidente del Congreso, ante los ataques de la señora Rosa Bartra, ante la desesperación de sacar un procedimiento para elegir un TC a como dé lugar, ante una negociación que parece estarse frustrando porque no llega a un acuerdo, bueno, el presidente puede estar sentado diciendo, bueno, hago una cuestión de confianza. Porque no llegan a un acuerdo no parece ser el caso, ¿no? No, Porque no. no quieren acuerdo.
Claro, porque te están boicoteando el acuerdo. Sí. Porque probablemente el que está negociando no tiene la representación que todos esperábamos que tuviera. Pues yo creo que sí la tiene. Creo, ¿eh? Yo tampoco creo. Pero en fin, podría ser. Porque ¿por qué le salen los colegas a hacer todo eso, estos boicots? O sea, si esta persona, cuyo nombre nos vamos a reservar, representa a Fuerza Popular en la mesa, y yo entiendo que la representa plenamente, ¿por qué le sale Olachea con estos textos? ¿Por qué le sale Rosa Bartra con esto? Puede ser también una estrategia de dos cañones, ¿no? Decir, Por eso, puede sí, ser. negocio, pero en realidad Claro, puede ser una estrategia de dos canales para debilitar al otro, pero... impongo en el TC y archivo la cuestión de confianza y se acabó. No, ya Pasemos sé. a otra cosa. Ya, pero pasamos pues a la renuncia del presidente. No necesariamente, ¿no? No, yo no creo que el presidente vaya a renunciar. No podría, ¿no? Pero lo han dejado sin juego. ¿Y por eso renuncia? No, pues. No sé. Bueno, la cuestión de confianza, ¿la presentará? O sea, tú no puedes renunciar. O sea, ganaste las elecciones que no te saliste con las tuyas en esta jugada importante, con el respaldo de todo el país, y que le entregas el gobierno, Ah, que ellos sí. perdieron. No, puede. la señora Mercedes Arauz también ganó. Y ella quiere ser. Y ese sí fue un error táctico de Vizcarra. No sales a anunciar eso, sino con tu segunda, pues, a la que tienes que convencer para que si pasa algo, renuncie contigo. O si te vacan, renuncie contigo. ¿Ya? Y no se tomó la molestia de informarle. Y ese es el problema de Vizcarra, toma las decisiones solo. Entonces, ese es un problema bien grave cuando afectan a otro funcionario que tiene que tomar las decisiones de la mano contigo. Pero una cuestión de confianza. Probablemente no. Para no, una adelante no, elecciones. no la comentó porque imaginaba que no lo acompañaría en esa decisión y Lo haría público antes. Y así es, como es Claro. una persona, tú sabes, juega con sus cartas bien pegadas al pecho, no la ve nadie. Claro. Que es una ventaja y es un problema. Y es un problema. Porque, digamos, No quienes te son sal- parte de las decisiones es un grupo muy reducido. Claro, pues. Y ahí tienes este tipo de Ahora, consecuencias. él podría decir, porque necesita que vaya, por si acaso, el Solar, él no presenta la cuestión de confianza, la presenta el primer ministro y decirle, mira, vas y presentas una cuestión de confianza. Puede ser sobre cualquier tema o sobre el adelanto de elecciones. No, tendría que ser sobre el adelanto de elecciones. No, la idea es que le digan que no, pues. Pero es que yo creo que no está en el interés de nadie tener unas elecciones para renovar este Congreso por 12 meses Eso, o 14. pues, no es el interés de él tampoco. Porque eso lo hubiera podido hacer pues con el paquete del reforma política, con Así inmunidad es. parlamentaria. Ahí hubiera podido decir, oye, me han sacado la vuelta con esto, es verdad que le habían ¿Por sacado qué la no lo vuelta. hizo el 28 de julio? Lo hubiera podido hacer. Todos estábamos esperando Me que lo parece hiciera. que era una salida más salomónica, Claro. ¿no es cierto? Esta, es decir, ya No, mira, digo, no vámonos voy a to- insistir, vámonos todos. Vámonos Y todos. en lugar de reaccionar bien, la reacción ha sido terrible, ¿no? Pero por otro lado están negociando. Entonces, ¿para qué negocias? ¿Para ganar tiempo? ¿Para dilatar? Para atarte de manos de repente, ¿no? O de repente para atarte de Para mano. atarte de manos y Para- ponerte en una esquina en la que... Entonces vemos pues que no hay confianza en la mesa. Porque si uno llega a sospechar que la otra parte lo que busca es dilatar y atarte de manos, no hay confianza en la mesa. Y esos deben ser los dilemas del presidente Vizcarra en este momento. Porque él dice, digamos, yo no quiero cerrar el Congreso. imaginemos que en efecto se apostó por eso, ¿no? La hipótesis sobre la que estamos trabajando, porque no tenemos... No tenemos más que... pero, Sabemos pero algunas cosas. la respuesta a un esfuerzo de esa naturaleza de buena voluntad, Ajá. a sacar adelante el adelanto, Ajá. es imponerte el TC, que Claro. tiene repercusiones estratégicas, Así porque, digamos, todo esto está en el marco de lucha contra la corrupción, ¿no? Así es. ¿Cómo hacemos que el sistema político se renueve en Claro. el marco de la lucha contra la corrupción? Pero si tú tomas el TC como lo quieren tomar, Claro. eso tiene implicancias para los próximos 5 años. Todo va a llegar al TC Creo que y hay ahí lo van a... 4 o 5 candidatos que tienen N llamadas con Nostroza. Imagínate. No, por un lado eso, y por otro lado, en medio de esas conversaciones tú archivas para... ¿Y eso ha obligado a qué? Porque si tú estás genuinamente en esas negociaciones, entonces es difícil hacer cuestión de confianza Claro, pues. en medio de ese proceso. O sea, bueno, perdón. Pero si el otro te está poniendo un TC y el otro te está archivando tu proyecto delante de elecciones sin considerar la negociación, tú sales y pones la cuestión de confianza. Por eso, a eso me refiero. O sea, si me están boicoteando,
Entonces, así va a ser el juego. Ah, perfecto, yo también tengo mis cartas, ¿ah? ¡Pum! Y la hago sobre cualquier otra cosa, para que me digan que sí. Y los tengo locos haciendo cuestión de confianza, porque a todas me van a tener que decir que sí, porque ellos tampoco se quieren ir. No son suicidas, no van a decir que no, van a decir que sí. Podría ser un premio consuelo, digamos, si ya te resignas Claro. a abandonar tu pretensión de adelanto de elecciones y No. irte con algo, No, digamos, irte con algo al próximo, a la Ya. próxima fase. Claro, pero digamos, no, se va con adelanto de elecciones. Supongamos que esa es la cuestión de confianza. No, perdón. Ustedes han archivado el proyecto, presento otro proyecto. No, es el mismo proyecto, no señor, lo escribo con los párrafos invertidos, ¿ya? El mismo proyecto. Y hago cuestión de confianza. No se puede porque es inconstitucional. A ver, pues que me lo diga el TC, pero yo la hago. Además, con plazo, ¿ah? Tienen 24 horas para Sí, responder. claro, ya hemos tenido 2 meses para exactamente, discutirlo, y esto es sí o no. Nada más. Me dicen que no, yo lo cierro. ¿Le dirán que no? Y ahí sí, o sea, en realidad la jugada pensada de acuerdo a las normas de la Constitución es un win-win. Porque es, si me dicen que no, nos vamos todos, pues yo renuncio. O sea, yo convoco elecciones, ¿ya? Y yo renuncio a la presidencia. No tienes por qué renunciar a la presidencia. Sí, pues. No, No. porque necesitas tú que Convoco. un gobierno legítimo Claro. conduzca el proceso. Ya lo sé, pero Y en este caso no estamos en el 2000 en que tuvo que renunciar Fujimori porque las imputaciones eran contra él. Claro. Acá el único limpio hasta ahora, ¿no es cierto? En este panorama es la verdad, es el presidente. El único que tiene, digamos, 50% de aprobación a su gestión. Claro. Entonces, él es el que tiene que conducir ese proceso, no Ya. tiene por qué renunciar. Ya, estamos de acuerdo, pero estamos viendo pues escenarios. Entonces, resulta que el presidente dice, ya, muy bien, me voy yo de todas maneras, pero el Congreso no quiere adelantar elecciones. Entonces, cierro el Congreso, ¿ok? Convoco elecciones, muy bien, y una vez que tengo las elecciones convocadas, yo renuncio 4 meses. 4 meses, Meche Arauz es la presidenta. Pero espérate, tú me estás diciendo que cierre el Congreso porque no le aprueban su Por confianza, proyecto. por confianza. No, pues es que si cierras el Congreso no puedes convocar a elecciones generales. Solo puedes convocar a elecciones congresales. Ya, ok, Si salvo tú que se lo dejas a a la Olachea. vicepresidenta, no, pues es que no se lo puedes dejar a Olachea. Se lo dejas a la vicepresidenta. Y la vicepresidenta ha dado todas las señales Que no va a hacerlo. de que ella no se lo va a dejar a Olachea, Entonces, sino que va a terminar el mandato. Entonces, en ese caso, ¿para qué? ¿Para qué? Se lo dejas en damos- manos de ella. Sí, pues. Bueno, ni yo ni usted vamos a resolver esta situación, pero esperamos que el presidente de la República le hable al país en algún momento y le diga cuáles son Ya sus toca, planes. ¿no? Ya toca, Bueno, ¿no? y lo otro que también toca es que ese respaldo mayoritario a esta salida Ujú. se exprese en la movilización ordenada, pacífica y democrática de la gente en las calles. Lo hemos hablado en Sí, anteriores oportunidades. Es sorprendente que eso no esté ocurriendo. ¿Por qué? Porque lo que la gente quiere, en el fondo, es que se vayan todos. Pero por eso que salgan, Todos, que salgan todos. a Está decirlo. harta de todos Que salgan a ustedes, decirlo. de todos. Y eso es bien peligroso, ¿no? O sea, Por eso te digo, cuando- la anomia es un asunto O sea, bien cuando yo te peligroso, decía porque jugar está- con fuego, no es solo Claro. la cuestión de confianza, sino es que finalmente la gente, ¿no es cierto?, salga y ya no salga tan ordenada y pacíficamente, que sería muy malo, pero ojalá que pueda expresarse en las calles. Bueno, Alberto Belaunde ha contestado lo mismo que nosotros al tuit de Pedro Lachea. Dice, quiere recortar el mandato congresal y el presidencial no. Pone, Claro. eso no se lo escribieron en el papel. Es una burla al hecho de que el señor Alachea siempre lee papeles que alguien le escribe, ¿no? Porque no puede hacer un discurso espontáneo. Bueno, la verdad, la última vez que estuvo en una entrevista espontánea le fue pésimo, ¿no? Nos mandó a las mujeres a la peluquería y después tuvo que pedir disculpas. Entonces yo creo que por esa razón no habla de manera espontánea. Porque si no nos manda de nuevo a la peluquería y la cosa va a terminar muy mal. Pero felizmente pidió disculpas, ¿no? Sí, nos mandó a relajarnos a la peluquería. Dijo que estaba probado que la crisis económica venía porque las mujeres iban a la peluquería y no tenían cómo pagarla. Estaba vacía la peluquería. No nos estábamos relajando. Muy bien, hay que mandar al presidente del Congreso, Pedro Lachea, a que se relaje, a la peluquería. Muy bien, ¿nos tenemos que despedir o hay alguna pregunta? Hay preguntas. Cerro de preguntas para Gino Costa. Sí. A ver. Sí. Bueno, hay un pedido primero, ¿no? Dicen, señor congresista, ¿puede pedir, por favor, que nos devuelvan el voto extranjero? Hay mucha gente Sí.
La bancada liberal presentó inmediatamente, cuando detectamos ese error de la Comisión de Constitución, error, hemos presentado... es una deficiencia. Es una deficiencia, según la presidenta de la comisión. Así es. Apenas detectamos eso, hemos presentado un proyecto, está ahí, está incluso agendado. Ya eso se debería aprobar muy fácilmente si es que hay adelanto de elecciones. Y no habrá tiempo para hacerlo para las próximas elecciones, sin duda, es un pendiente. En cuanto al Tribunal Constitucional, ¿van a permitir que se elija el lunes o de alguna forma pueden...? Hemos presentado un recurso de nulidad, 5 bancadas. Se ha presentado además, no nosotros, pero vemos con buenos ojos la iniciativa tomada por IDL, Flora Tristán y algunos notables juristas, un recurso de amparo, una demanda de amparo para que pidiendo ante cautelar, el Poder Judicial. Pidiendo cautelar. Entonces han dicho, no, pero ¿qué haces metiendo al Poder Judicial? Oye, si en el tema de la cuestión de confianza vamos a terminar en el TC, claro, ¿por qué no podemos pedir un amparo frente a un procedimiento exprés como este? Así es. Ayer ha renunciado uno de los candidatos al tribunal. ¿Harían un llamado para que sigan renunciando todos los candidatos? Ojalá. Por supuesto, lo hemos hecho y lo reiteramos. Hay gente muy decente ahí que no debería, darle legitimidad con su presencia a un proceso que no tiene la legitimidad necesaria. Así es. ¿Qué más? Están pidiendo que el presidente, terminado la sesión del Consejo de Ministros, se dirija con todos sus ministros al Congreso de la República a presentar la cuestión de confianza. ¿Lo hará? No lo creo, porque como conversábamos acá, eso sería, supongamos que le dicen que no, ya con un predictamen de Fuerza Popular diciendo que no. Entonces, presumimos que van a votar que no. No, además, ojo, que lo que dice la Constitución, sí, muy claramente, es que las cuestiones de confianza las presenta el primer ministro ante el Pleno. Claro. Y hoy día no se reúne el Pleno, sino se reúne la Comisión de Constitución. Entonces, ahí tienes un problema, Claro, pero podría presentarla hoy para que se discuta en el Pleno que está convocado ¿para cuándo? Para el lunes. Para el lunes, pues. Ya está. Ahora, 2 cositas antes de despedirnos. ¿Tenemos más preguntas ya, no? Ya. No sé. Quiero señalar algo que ha llamado mi atención brevemente. Ayer la Municipalidad de Miraflores ha colgado un video jactándose, alabándose por hacer batidas migratorias. Yo soy contribuyente en Miraflores y francamente estoy espantada de que mi dinero se utilice para hacer batidas migratorias. Control migratorio. Control migratorio municipal. De extranjeros. No es atribución de la municipalidad en ninguna parte, y la policía no está autorizada a celebrar convenios de colaboración con municipalidades para celebrar actos francamente y descaradamente discriminatorios. Porque algunos de ustedes dirán, ¿pero qué tiene de malo pedir documentos? Ah, sí, ¿y por qué no le piden documentos a los peruanos, a los brasileros, a los chilenos, a los americanos, que son turistas también? ¿Por qué solo a los venezolanos? Además, ¿cómo distinguen a un peruano de un venezolano? ¿Qué van a hacer próximamente? Tatuarlos. O sea, Hitler resurrecto en la alcaldía de Miraflores. Eso se llama profile racial. Es discriminar a las personas por su raza y por su origen genético. Perseguirlas y tratarles de quitar su estatus migratorio metiéndolos a unidades del Serenazgo de Miraflores, según ellos, para combatir la delincuencia. Es decir, cualquier migrante venezolano se le presume delincuente. Eso es violatorio de todo el Estado de Derecho. O sea, ¿cómo les explico? No sé ni por dónde empezar. Hay gente tan idiota, discúlpenme, que me ha escrito, bueno, todos somos sospechosos hasta que demostremos lo contrario. ¿A dónde? En Facholandia, ¿ya? Pero eso no es así en una democracia. Revés, ¿no es cierto? Es exactamente al revés. Si yo no estoy desarrollando ninguna actividad que se pueda presumir delictiva, a mí no me detiene nadie. A mí no me detiene absolutamente nadie. A mí solo se me puede detener en delito flagrante o con mandamiento motivado y escrito por el juez. Y eso rige para un peruano, para un venezolano o para un chino. Da lo mismo de dónde vengas.
Porque la dignidad de la persona es idéntica, es un derecho universal. Ya, ¿de qué van a tener después? Estrellas en el pecho, ¿no? Como si estuviéramos en la Alemania nazi, para poderlos identificar. Porque si eres venezolano, eres delincuente. Eso es culpa de los medios, ¿ya? Porque parece ser que antes de que vinieran los venezolanos, acá no robaban a nadie, ¿eh? Es una cosa increíble. Acá no había crímenes, nadie moría, nada. Vivíamos en el paraíso, lo cual es absolutamente falso. Y más bien, la proporción de delincuencia venezolana respecto al número de habitantes venezolanos en el Perú es ínfima en comparación con el porcentaje de delincuentes peruanos respecto a la población peruana, que es bastante más elevada. Entonces, lo que está haciendo el alcalde de Miraflores es demagogia. Hemos criticado al alcalde de Huancayo, al del Cusco. Bueno, pues, al de Miraflores también. Miraflores se jactaba de tener una de las mejores ordenanzas contra la discriminación, que obligaba a todos los establecimientos de Miraflores a tener un cartel que dijera: acá no se admite la discriminación. Lo que está haciendo el alcalde configura dos tipos penales: abuso de autoridad y discriminación. Y discriminación tiene 4 años de pena. Así que espero que el Ministerio Público actúe de oficio, lo más rápido que pueda. Muy bien. Además, porque ¿saben qué pasa? Esta conducta es contagiosa. Así es. Porque, discúlpenme, la gente es tan idiota que cree que por hacer una batida persiguiendo a personas que vienen a ganarse la vida va a disminuir la delincuencia. Entonces, perfecto, que comiencen a cerrar todas las calles de Lima y a todos nos pidan papeles las 24 horas del día. Eso se llama estado de sitio, que es absolutamente excepcional en nuestra Constitución. Esta ondita de mano dura es increíble. En el siglo XXI, ¿eh? Y estamos discutiendo problemas de hace 70 años. Muy bien, nos vamos. María. No se olviden. Y por favor, a un muchachito le han quitado, un muchachito, no tan muchachito, será de la edad de estos chicos, 20 años, ¿no? Bien decente el chico, le han quitado sus chocolates 20 policías. Las imágenes también están en mi Twitter. 20 policías para quitarle una cajita de chocolates a un muchacho que lo único que hacía, que tenía todos sus papeles en orden y que gritaba: ¿qué más quieren que me quite? Se quitaba la ropa porque decía: ¿qué más me van a quitar? Si no vendo los chocolates, no como. ¿En Miraflores? No estoy segura si en Miraflores o no, pero 20 policías. ¿Dónde? Ate. ¿En Tacna? ¿Acá en Tacna, en Miraflores? En Tacna, En la ciudad de Tacna. 20 policías para una cajita de chocolates. Y a eso se dedican. ¿Ya? Y este pobre chico lloraba, pero con una dignidad se defendió diciendo: yo no he hecho nada incorrecto, no soy una mala persona, acá tengo mis documentos. Si ustedes ubican a ese chico, por favor, nos hacen llegar su nombre para ver si lo podemos ayudar de alguna manera. Porque lo que le ha sucedido es espantoso. 20 policías para una cajita de chocolates. Eso es lo que me dice. ¿Y por qué no hace cuando le quitan a otro ambulante? Porque ese otro ambulante tiene acá su familia, tiene acá redes de protección, tiene la posibilidad de quejarse. A ese extranjero probablemente esté solo. A ver, pues que a tu pariente que está migrando en algún otro país del mundo le roben, porque eso es un robo, su material de trabajo y que no pueda comer. A ver qué te parece. Nos vamos. PayPal para todos ustedes. Colabore con Radio Santa Rosa a través de PayPal en nuestra página web y ayúdenos porque nosotros sí no tenemos ni un cobre. Nos vamos hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.